mucho gusto en saludarles. Espero que se estén cuidando lo más posible en ese tiempo tan difícil, ¿verdad? Que nos tocó vivir a todos. Mira, ¿qué pensarías tú si yo te digo que yo tengo aquí algo que tú vas a ver, pero que después ya no lo vas a volver a ver? Nunca jamás. ¿Me crees? ¿No me crees? ¿Tienes fe para decir, bueno, mi Loli no me echa mentiras? O bueno, no creo. Que si yo veo algo no lo volveré a ver jamás. Bueno, pues vamos a ver si es cierto lo que te estoy diciendo. Aquí está. ¿Ok? Lo estás viendo y nunca más lo volverás a ver. ¿Ves? Tenía razón, ¿verdad? ¿Sabes? Algunas veces dudamos de lo verdadero, de lo que es verdadero. Y eso es exactamente lo que le pasó a los cristianos en Jerusalén, de la historia que estábamos aprendiendo la semana pasada. Déjame que me termine de comer mi cacahuate. ¿Te recuerdas dónde dejamos a Pedro la semana pasada? En la cárcel, ¿verdad? Ahí estaba. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Porque era un malandro? ¿Era un criminal? No, ¿verdad? Estaba en la cárcel porque él estaba hablando a otros de Jesús. Y él sabía que el rey Herodes estaba haciendo cosas muy malas para los líderes cristianos, pero él no paraba de hablarle a otros de Jesús. Él sabía y creía en el Dios verdadero, que él tenía todo el poder, ¿verdad? Todo el poder. A pesar de que estaba en la cárcel, él sabía que Dios era más poderoso que el rey Herodes. Así que ahí estaba encadenado a un soldado, a otro soldado, ¿verdad? Y él estaba ahí tranquilo, estaba dormido. ¿Te acuerdas? Estaba ahí tranquilo, durmiendo, porque él sabía y confiaba en el Dios que servía. Él no estaba quejando, él no decía, ¿por qué estoy aquí? Estoy haciendo solamente lo que tú me mandaste, Señor, ir a decirle a otros de Jesús, que murió y resucitó por sus pecados. Él no se quejaba, él estaba tranquilo, confiando en el Dios poderoso. Y mientras tanto, dijimos que la iglesia oraba, hacía oración sin cesar por él. Ahí estaban cansados en la noche, estaban exponiéndose porque ellos también corrían peligro, niños, de que también los arrestaran o los mataran, como habían matado a Jacobo, ¿te acuerdas? Y ahí estaban ellos, orando y pidiendo, ¿verdad?, por Pedro. Ellos sabían que la única manera que podían ayudarle a Pedro era clamar a Dios por su poder a través de la oración. ¿Cómo les contestó Dios? ¿Cómo les contestó Dios a su oración? ¿Les contestó con un sí, con un no o con una espera? Pues ¿sabes qué? Dios les contestó con un sí. Con un sí, porque Él estaba más que complacido de contestarles de una manera mucho más grande de la que ellos pensaron o pidieron. O sea, déjame leerte lo que dice la Biblia. Ellos estaban orando y dice: y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto a dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Te imaginas? Una luz resplandeció en la cárcel, era para que todos se hubieran despertado. Pero escucha, dice, y tocando a Pedro en el costado, le dijo: levántate pronto, le dijo el ángel, levántate pronto. Y ¿sabes qué? Las cadenas se le cayeron de las manos, pero estaba encadenado un soldado y otro soldado. Las cadenas, cuando se caen al piso, ¿qué pasa? Hacen ruido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nadie se despertó. Dice, y le dijo: cíñete, ponte las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, dice, pasaron la primera guardia. Bien, nadie se dio cuenta. Ahí estaban los soldados cuidando la cárcel, ¿verdad? Y la segunda guardia, nadie se dio cuenta. Y cuando llegaron a la puerta de hierro, dice, que daba la ciudad, dice, la cual se abrió por sí misma. Ni ruido, ni persecución, nadie los persiguió, nadie se despertó. Esto era un milagro, ¿te imaginas? Entonces, Pedro, cuando llegaron a una calle, el ángel se fue. El ángel se fue y lo dejó. Y Pedro, él pensaba que cuando él estaba siguiendo al ángel, dice la Biblia que pensaba que veía una visión, porque Dios antes hablaba por medio como de visiones. Algunas personas, ¿verdad?, de la Biblia, ellos veían como una película de lo que Dios les estaba diciendo.
Y Pedro pensaba, es una visión. Pero de pronto él se dio cuenta que no era una visión. Y él escucha lo que dijo. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y entonces él sabía que ahora tenía que esconderse, no podía quedarse ahí en medio de la calle, porque los soldados lo podían ver. Y entonces él se encaminó a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, donde muchas personas estaban orando. Y él ahí llegó y empezó a tocar. Y quizás decía ahí, María, Marcos, ábranme, soy yo. Suavemente pero con firmeza tocando la puerta. Y haciéndose para que supieran que ahí estaba, tocando la puerta. Y entonces, ¿sabes qué? Mientras que los otros estaban orando, una sirvienta quizás andaba ahí cerca de la puerta del patio, ¿verdad? Escuchando por si no venían los soldados. Ella escuchó que Pedro era Pedro. Ella escuchó la voz de Pedro y lo reconoció. Pero ella, en vez de abrirle la puerta a Pedro, ¿sabes lo que hizo? Corrió a decirles a los demás que Pedro estaba ahí, ¿te imaginas? Y ahí luego a Pedro, toque la puerta. María y Marcos, y ahí tocando la puerta, ¿no? Entonces, cuando ella fue y les dijo, ahí está Pedro en la puerta. No, dijeron, ¿te estás loca? No, ahí está, yo lo escuché, decía Rode, porque Rode era la sirvienta de María, ¿verdad? Y decía, yo lo escuché. Y ellos decían, no, debe ser su ángel. ¿Sabes qué? Ellos estaban dudando de algo verdadero. Estaban dudando de lo que era una realidad, una verdad. Ellos estaban clamando a Dios a Dios por su poder para que ayudara a Pedro. A través de la oración estaban clamando a Dios y ellos no creían que Él les había contestado. ¿Te imaginas? Así es que, pero sí, Dios les había escuchado sus oraciones y también se las había respondido. Si tú conoces, si Jesús es tu Salvador, entonces tú también puedes clamar a Dios, ¿verdad? Clamar al poder de Dios a través de la oración cuando tú tienes problemas. ¿Sabes? Cuando tú oras, tú puedes decirle a Dios cómo te sientes, ¿ok? Y tú puedes decirle, deme el poder, Señor, para enfrentar este problema que yo no puedo resolver. Pero cuando tú ores, debes de pedir creyendo que Él te va a oír y que te va a responder. Porque eso es orar con fe. Dice, pero pide con fe, no dudando nada. Cuando pides a Dios, ¿verdad? Tú no debes de dudar de que Dios te va a escuchar y te va a responder de la mejor manera. Entonces, es difícil pedir con fe cuando tú te enfrentas a un problema como alguien que está enfermo, como dijimos la semana pasada, y no sabes si se va a aliviar o se va a morir, o alguien que tú conoces o no, o alguien que tú conoces de tu familia no tiene trabajo, o tú tienes temor, ¿verdad?, de que tus padres vayan a perder el trabajo y que no van a tener con qué pagar sus cuentas. Y es difícil, ¿verdad?, pedir con fe. Podemos dudar, ¿verdad? Pero tú te puedes recordar de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Clámame, dime cómo te sientes. ¿Y qué dice Él? Que Él te va a responder. Y te va a enseñar cosas grandes, mucho más grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso lo dice en Jeremías 23:3. Entonces tú puedes clamar a Dios, pídele poder para que enfrentes el problema que tú estás enfrentando, ¿okay? Y Él te va a responder de la mejor manera posible, ¿ok? Tú debes recordar que el poder de Dios es más grande, ¿verdad?, que tu problema que tú estás pasando. No hay problema más grande que el poder de Dios. Si Dios es el que hizo el universo, ¿tú crees que hay algo difícil para Él? ¿O imposible? Claro que no. Entonces, sus promesas, Él siempre te va a responder y va a hacer grandes cosas, muchas más grandes cosas de lo que tú ni siquiera pensabas. Y Él lo va a hacer porque Él es poderoso para hacer lo que Él quiera. Unas veces Dios va a contestar con un sí, como dijimos la semana pasada, con un sí inmediato. Y otras veces va a contestar con un no. No porque no te conviene, no porque no me vas a dar el crédito a mí, ¿verdad? O te va a hacer daño lo que tú estás pidiendo, porque tú no sabes, aunque se vea bueno lo que tú estás pidiendo, pero tú no sabes. Tú no conoces el mañana. Tú no tienes todos los detalles del mañana, pero Dios los tiene. Y una vez va a decir, Dios, espera. Sigue orando. Yo voy a contestar, pero sigue orando. Pero Dios siempre te va a contestar de la mejor manera posible. ¿Sabes?
en su sabiduría, ¿verdad? Él hará lo que es mejor para ti, para que no te lastimes, ¿verdad? Para que te haga bien, ¿verdad? Para que le des el crédito. Entonces los cristianos clamaron el poder de Dios a través de la oración por Pedro, pero no creían cuando Rodé les dijo, ahí está Pedro en la puerta, ahí está Pedro, ¿verdad? Y entonces Pedro seguía insistiendo, llamando y tocando, y abran, y pues cuando ellos quizás de pronto dijeron, cállense, no hagan ruido, ahí está, escuchamos, se oye que alguien está tocando la puerta. Y bueno, cuando ellos fueron y se apuraron a abrir la puerta, ahí estaba la respuesta a sus oraciones. Pedro en persona, ¿te imaginas? Y él les hizo, shh, que se callaran, porque no podían hacer ruido, porque los soldados podían andar por ahí. Y les contó cómo el ángel del Señor lo había librado de la cárcel. Y entonces él se fue, porque tenía que esconderse, porque cuando los soldados se dieran cuenta, cuando el rey se diera cuenta que se había escapado, iban a empezar a perseguirlo, ¿verdad? Pero qué contentos deben de haber estado los cristianos. Esa reunión de oración se convirtió en una reunión de celebración, ¿verdad? Porque Dios habían clamado al poder de Dios a través de la oración en este problema tan grande que tenía Pedro, y Dios les había contestado. Entonces ya sabes, ¿verdad? Si Jesús es tu Salvador, tú también puedes clamar, ¿verdad?, a Dios por su poder a través de la oración. Y Él va a usar su poder grande para cuidarte. Si sea sí, si sea no, si sea espera, siempre va a ser lo mejor para ti. Recuérdate, tu trabajo es solamente clamar. Eso no es tu problema. Lo que te esté pasando no es tu problema. Es un problema de Dios. Y para Dios no es problema, porque Dios puede hacer todas las cosas posibles, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es clamar a Dios y dejarlo que Él responda, ¿verdad? Y Él se compromete que Él te va a responder, te va a enseñar cosas grandes que tú ni siquiera conoces. A lo mejor Dios se va a reír cuando tú le digas, yo necesito esto, Señor. Y Dios va a decir, ¿eso es todo lo que necesitas? Si yo puedo hacer mucho más grandes cosas de lo que tú me estás pidiendo por ti, porque te amo, ¿verdad? Entonces lo que tú tienes que hacer, ¿verdad?, es que clames a Dios y Él te va a responder. Y entonces, cuando ahora mismo quizás tú estás teniendo un problema, ¿verdad?, y tú piensas cómo se va a resolver, ¿verdad? Pero acuérdate, Dios puede contestar. Ahora mismo puede contestar con un sí, con un no o con una espera. Dios puede contestar. Cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice sí. Yo confío solo en Él porque Dios es siempre fiel. Cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice espera. Cuando oro a veces Dios dice espera. Todo ayudará bien. Dios es siempre, siempre mi sostén. Cuando oro a veces Dios dice espera. Cuando oro a veces Dios dice no, no, no. Cuando oro a veces Dios dice no. Él hará lo que es mejor, pues me cuida con su amor. Cuando oro a veces Dios dice no. ¿Ves? Entonces, Dios puede responderte de la mejor manera posible. Y quizás en este momento estás pasando por algún problema, como te digo, y no sabes cómo va a responder Dios, o no sabes qué hacer. Bueno, en este momento cierra tus ojitos ahí donde estás y cuéntale a Dios de tu problema. Dile a Dios cómo te sientes. Y dile, deme el poder para enfrentar este problema. Y para esperar la mejor respuesta de usted. Si es un sí, inmediato lo voy a ver. Si es un no, usted también me lo hará ver. Y si es una espera, entonces seguiré orando. Díselo ahí donde estás. Y dale gracias. Porque a través de la oración, tú puedes, Él te va a dar el poder, ¿verdad?, para enfrentar ese problema. Y dale gracias. Porque Él te escucha y siempre te oye, si eres su hijo, ¿verdad? ¿Qué celebraron los cristianos ahí en los cristianos que estaban orando por Pedro? El poder de Dios a través de la oración. Pero ¿sabes qué? Si Jesús no es tu Salvador, la oración que Dios siempre contestará con un sí, es cuando tú le pides que te perdone. Cuando tú invocas el nombre del Señor Jesús, cuando tú admites que has pecado y le dices a Dios que te perdone, que tú estás arrepentido de todo tu pecado. Cuando crees que Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarte del castigo del pecado y tú le invocas para ser salvo, Él, ¿sabes qué?, te da una nueva vida. La misma vida de Jesús en ti. Y te ayuda a caminar para andar en su voluntad. Y también un día estarás con Él para siempre. La Biblia dice
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí lo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es clamar, hablar con Dios. Invocar es creer con todo tu corazón que Jesús es el único que puede salvarte del castigo del pecado. Y dice, será salvo. Salvo quiere decir ser libre del castigo que mereces por pecar. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Dios acerca de tu pecado. Pídele que te perdone. Dile que te arrepientes de todo tu pecado. Él los conoce. Ahora dile a Jesús que tú crees que Él murió en la cruz para salvarte del castigo del pecado. Ahora dile a Jesús, yo creo que usted me puede salvar del castigo del pecado. Yo ahora este día le invoco para ser salvo de mi pecado. Ayúdeme a empezar a vivir a su manera. Y dale gracias ahora por salvarte. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que ahora tú también puedes clamar a Dios a través de la oración, el poder de Dios a través de la oración en cualquier problema que te estés teniendo. Y Él promete, Dios promete, ¿verdad? Como dice nuestro versículo, contestarte y enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así como tú, que ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador. Recuérdate esta semana, no importa el problema que estés pasando, clama al Señor y Él te va a responder. Y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas o piensas o pides. Muy bien. Entonces esperamos que te vaya bien. Esta semana hemos terminado con estas lecciones de celebrando nueva vida en Cristo. Y hoy podemos celebrar que podemos tener el poder de Dios a través de la oración para ayudarnos en los problemas que enfrentamos. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos a la otra semana para seguir teniendo más aventuras con Miss Dolly. Hasta luego.